¿Saben qué? A veces una sola palabra, una sola, puede guardar la historia secreta de toda una nación. Y en Chile esa palabra es guacho. Entenderla, de verdad, es como asomarse al alma misma del país. Miren esto. Si uno se va a un diccionario de chilenismos de 1875, ojo, se encuentra con algo súper curioso. Huacho puede ser un insulto terrible, pero también una palabra de cariño para un huérfano. Y para rematar, hasta se usa para un animalito domesticado, o sea, todo lo contrario. Y si nos vamos más atrás, su raíz viene del quechua y el aymara, donde significa algo como pobre o huérfano. Entonces, aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una misma palabra sea un insulto y a la vez una muestra de afecto? Bueno, la respuesta, como se podrán imaginar, no está en un simple diccionario. Está en la historia más profunda de Chile, en su mito de origen. Para empezar a desentrañar este misterio, hay que recurrir a un libro que es clave en todo esto. Madres y Guachos, de la antropóloga Sonia Montesino. Ella plantea una teoría de verdad fascinante sobre cómo nace la identidad chilena. A ver, la historia arranca con una imagen que es en realidad la imagen fundacional de casi toda América Latina. Pensemos en ese primer encuentro, a menudo violento, sí, entre el conquistador español y la mujer indígena. Y aquí, justo aquí, está el nudo de todo. De ese encuentro nace un hijo. Pero ¿qué pasa? El padre, el español, casi siempre desaparece. Se va, se convierte en una figura ausente. La que se queda, la que permanece, es la madre indígena. Y el hijo, bueno, el hijo queda ahí, sin el apellido, sin el reconocimiento del padre. Queda guacho. Y esta dinámica, créanme, no es solo una historia familiar. Se convierte en el molde, en la matriz de toda la sociedad. Una cultura donde la figura de la madre lo es todo, es omnipresente, mientras que el padre es una ausencia constante. Y ese niño mestizo, ese guacho, se vuelve entonces el símbolo, la alegoría de un país entero. Sonia Montesino usa una imagen súper potente para describir esto. Lo llama la herida que nunca se cierra. Piénsenlo. Es como un trauma de nacimiento, un trauma fundacional que deja a todo un pueblo con una sensación de estar incompletos, siempre buscando esa figura paterna que les dé un nombre, que les dé legitimidad. Ok, hasta aquí tenemos esta historia de origen, que es mestiza, es desordenada, es ilegítima si se quiere. Pero lo más interesante viene ahora, cuando vemos cómo esta realidad choca de frente con la historia oficial, con la historia que Chile se contó a sí mismo. Claro, porque frente a este origen medio caótico, ¿qué hace la historia oficial? Pues construye un relato completamente diferente. Un relato de orden, de ley, de herencia europea, blanca, y para eso pone en el centro a los padres de la patria, con Bernardo O'Higgins como la gran figura. Esta historia oficial, que le da tanto peso a lo legal, a lo blanco, en el fondo funciona como una especie de máscara. Es un intento por tapar, por ocultar esa herida de la que hablábamos, esconder la vergüenza de tener un origen, pues, mestizo e ilegítimo. Pero, ¿y qué pasa si alguien decide arrancar esa máscara? Bueno, eso fue exactamente lo que se propuso hacer el curador Rolando Báez, y no en cualquier lugar, sino en el mismísimo Museo Histórico Nacional de Chile. Su idea era simple y radical: desafiar esa historia oficial desde adentro. Y aquí es donde la historia da un giro increíble, porque resulta que el máximo padre de la patria, el propio Bernardo O'Higgins, era un guacho, así como lo oyen. Él nació como Bernardo Riquelme, era el hijo ilegítimo de Isabel Riquelme. No fue sino hasta mucho después que pudo usar el apellido de su padre. Entonces, la vida de O'Higgins se convierte en la metáfora perfecta de toda la nación. Ese cambio de apellido, del Riquelme de la madre al O'Higgins del padre, simboliza el deseo de todo un país, el deseo de dejar atrás un origen visto como ilegal o vergonzoso, para poder abrazar por fin una identidad legal, ordenada y reconocida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se cuenta esta historia que ha estado oculta por tanto tiempo? ¿Y cómo se hace de una forma que realmente impacte? Pues llevándola al corazón mismo del relato oficial, al Museo Histórico Nacional. La exposición que se montó, llamada justamente Madres y Guachos, no fue una exposición cualquiera, No. Fue una intervención. Lo que hicieron fue meterse directamente en las salas permanentes del museo. El objetivo era claro: crear tensión. Poner la historia oficial cara a cara con todo aquello que había dejado fuera. Y las intervenciones fueron súper directas, muy concretas. Por ejemplo, al lado del gran retrato de O'Higgins, ¿qué pusieron?
una cédula de identidad gigante que decía su nombre real, Bernardo Riquelme Riquelme. Impactante. O por ejemplo, junto a un vestido elegantísimo de la alta sociedad, el foco no estaba en la mujer que lo usó, sino en un humilde costurero de lata para representar a la costurera anónima que lo hizo. Y otro ejemplo buenísimo. Pusieron cacerolas, un objeto tan doméstico, como símbolo de la protesta política de las mujeres. Pero ojo, todo esto no es solo una clase de historia, no es un simple ejercicio sobre el pasado. Entender esta dinámica de madres y guachos es, de verdad, una pieza fundamental para comprender cómo es el Chile de hoy. Hay un académico, Rodrigo Cánovas, que lo dice perfecto. Este análisis no es para dejarlo en un museo, es una herramienta. Es, literalmente, la llave para abrir el presente. Y es que esta idea del guacho, de la herida original, nos ayuda a explicar un montón de cosas del Chile actual. Desde cómo se estructuran las familias, hasta por qué a veces hay una búsqueda constante de líderes fuertes, autoritarios, como buscando a ese padre ausente, ¿no? Incluso explica esa obsesión tan chilena por la ley, por el orden, como una forma de controlar ese origen que se siente caótico. La misma Sonia Montesino lo resume de una forma que es muy potente. Ser guacho, dice ella, no es solo no tener un padre reconocido. Es un estado del ser. Es esa sensación de estar siempre en el borde, de no pertenecer, de sentirse, y cito, como un pollo en corral ajeno. Esa sensación de no tener un lugar propio. Y esa sensación, según ella, es la que ha marcado el alma de todo un país. Y claro, todo esto nos lleva a una última reflexión que ya no es solo sobre Chile. Porque al final todas las naciones, todas las culturas, tienen sus grandes mitos, sus historias oficiales bien pulidas. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué verdades, qué heridas, qué orígenes un poco más desordenados estarán escondiendo nuestras propias historias oficiales?